Hablaremos sobre política económica, aspectos generales y política fiscal. Actividad Tarea Académica 2, Política Fiscal TA2, Curso Economía General. Docente Edith Rosario Llamona Ruiz, estudiante Rafael Canturín Rojas. Política económica. Partiremos de su concepto, luego los objetivos a largo y corto plazo, luego veremos las disciplinas, como son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es una disciplina de la política económica que se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, que es quien controla los niveles de gasto e ingreso mediante variables como pueden ser los impuestos o el gasto público y así tratar de mantener la estabilidad económica dentro del país. Se dice que la política fiscal la tiene que llevar a cabo el gobierno de cada país, ¿de acuerdo? Y la política monetaria la lleva a cabo el Banco Central de cada país. Por ejemplo, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo es el que se encarga de controlar la cantidad de dinero en circulación y se supone que el Banco Central de cada país es un organismo totalmente independiente de los gobiernos. Los gobiernos deciden la política fiscal. La política fiscal consiste en modificar el gasto público o los impuestos. Eso es lo que se entiende por política fiscal. Esa es la fiscalidad de un país. Modificar el gasto público que realiza ese país, lo vamos a llamar G, y modificar los impuestos que aplica ese país, ¿de acuerdo? Mientras que la política monetaria la lleva a cabo, como digo, un organismo independiente de los gobiernos, que es el Banco Central de cada país, en el caso de Europa, Banco Central Europeo, en el caso de Estados Unidos, Reserva Federal, que lo que controla es la oferta monetaria. Normalmente la oferta monetaria la simbolizamos con una M y de superíndice una S de oferta. De oferta en inglés, que es supply, por eso se pone una S de superíndice en las ofertas. Bien, como digo, en principio son cosas independientes, separadas. Si los gobiernos controlasen los bancos centrales, los gobiernos se dedicarían a hacer billetitos, a hacer dinero, ¿de acuerdo? A fabricar dinero, lo cual generaría inflación. Por eso, ya en las últimas décadas, la mayoría de países del mundo han separado completamente los bancos centrales de los gobiernos. Aspectos generales de la política económica. Concepto de política económica. La política económica es un conjunto de directrices con la que el Estado regula y orienta la economía nacional, definiendo criterios e instrumentos claves en función de la estrategia de desarrollo, abarcando áreas como el sistema financiero, gastos públicos, entre otros. Los objetivos de la política económica. A corto plazo son pleno empleo, estabilidad de precios, mejora de la balanza de pagos. A largo plazo, expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, entre otras. Disciplinas de la política económica. Tenemos dos, política fiscal y política monetaria. En política fiscal está el gasto público e impuestos. Y en la política monetaria, las tasas de intereses. Sistema tributario y presupuesto público. Principalmente se recauda a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, conocida como SUNAT. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el Código Tributario y los tributos. Ahora, estos tributos se van a dividir en gobierno central, gobierno local y otros afines. En el gobierno central tenemos impuesto a la renta, impuesto general a la venta, entre otras. Otros, como los gobiernos locales, por ejemplo, el impuesto predial, el impuesto a la alcabala, el impuesto al juego y otros más. Por último, tenemos los impuestos afines como contribución al FONAVI, al SENATI, al CENCICO, de salud y otros más. Política monetaria. Es el conjunto de medidas que toman los bancos centrales para controlar la cantidad de dinero en la economía y regula las tasas de intereses. Como objetivo es mantener la estabilidad de los precios y fomentar el crecimiento económico. Esto lo hace a través de una política expansiva y una política contractiva. Ahí tenemos un ejemplo. Instrumentos principales de la política monetaria. Tenemos lo siguiente: la tasa de interés, operaciones del mercado abierto y encaje bancario. ¿Por qué es importante? Porque controla la inflación y mantiene la estabilidad económica. También interviene en el crecimiento del crédito y la inversión. Protege el poder adquisitivo. Retos: alta inflación en los países, dependencia de factores externos como el precio del dólar e independencia del Banco Central. Por último, agregaremos la bibliografía. Gracias.